Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a la palabra del Señor en esta oportunidad. Y buscamos el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 17. Y lo tenemos ahí listo, preparado, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 17. Pero antes vamos a pedir al Señor que Él sea quien nos esté hablando en esta noche. Y vamos a orar en esta hora. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora. Venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, buscando, Señor, tu socorro, buscando, Señor, ese pan de vida que es tu palabra. Señor, en esta noche te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando, abriendo nuestro entendimiento, Señor, abriendo nuestro corazón para que estemos atentos al mensaje que tú quieres darnos en esta oportunidad. Padre, danos ese corazón sensible, ese corazón dispuesto, Señor, ese corazón, Padre, que pueda, Señor, recibir ese mensaje en humildad, Señor, en sumisión a ti, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Padre. No permitas, Señor, que ninguna palabra, Señor, de hombre, que ningún pensamiento de hombre, Señor, se diga, Señor, sino solamente lo que tú quieres, Señor, dar. Sé tú, Señor, ministrándonos, Padre, a través de tu santa palabra. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y en Él te damos gracias. Amén y amén. Mire, la meditación de esta noche se llama cuarentena espiritual. ¿Por qué cuarentena espiritual? Porque todos sabemos que estamos viviendo un tiempo de cuarentena. ¿Y cuál es el concepto de cuarentena? Mire, el concepto de cuarentena es el periodo en el que se procura el aislamiento de personas que podrían haber contraído una enfermedad. Es un periodo de tiempo. La misma palabra habla de cuarentena. Normalmente se dice que son 40 días, pero las cuarentenas pueden durar según el tiempo que sea necesario. Hay dos formas de cómo se puede establecer una cuarentena: de forma voluntaria y de una forma intervenida a través de las autoridades. En El Salvador y a nivel mundial estamos viviendo una cuarentena que ha sido establecida por nuestros gobernantes, ¿verdad? Por nuestras autoridades. Pero hoy en esta noche vamos a ver a la luz de la palabra de que realmente es una cuarentena espiritual. Fíjese que las formas de aislamiento más antiguos conocidos se ven en el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la Biblia. Y es ahí donde se nos habla los primeros aislamientos de personas enfermas. En esa oportunidad eran los que padecían de lepra. Y esas personas eran aisladas por el motivo de que la enfermedad no se expandiera, ¿verdad? Para poder evitar todo contagio. Fíjese que también el número 40 aparece en más de 100 ocasiones en la Biblia. Y vamos a ver unos ejemplos de ellos. Por ejemplo, en Moisés vivió 120 años, pero fueron en 3 etapas diferentes. La primera fue que vivió 40 años en Egipto. En la otra etapa fue que vivió 40 años como pastor de ovejas en Madián, ¿verdad? Bajo el mandato de su suegro, ¿verdad? Y la última fueron 40 años de su vida en la travesía en el desierto. El número 40 era el máximo de azotes que un hombre podía recibir según la ley de Moisés. También podemos ver el número 40 en los años que sirvió Israel a los filisteos. También podemos ver que 40 días fue que Goliat retó al ejército de Israel. También fueron 40 años que Saúl gobernó en Israel. 40 años que David reinó en Israel y 40 años que Salomón reinó en Israel. ¿De qué otra manera podemos ver el número 40? A los 40 días de su nacimiento, nuestro Señor Jesucristo fue presentado en el templo, porque
ese era un estatuto según la ley de Moisés. También 40 días y 40 noches fueron los que el Señor Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, ¿verdad? Y por último, tras su resurrección, Jesús se le apareció a los discípulos por 40 días. Entonces podemos ver que el número 40 tiene un significado espiritual. Y es por eso que en esta oportunidad el mensaje de esta noche es cuarentena espiritual. Si bien es cierto, hermanos, nosotros estamos en cuarentena porque ha sido establecido por nuestros gobernadores, pero también sabemos que a raíz de la pandemia, que a raíz de esta enfermedad, pues se tuvo que tomar esa decisión. Pero esta cuarentena no solamente es en un solo país. Esta cuarentena no solamente ha sido en algunos países, ha sido en muchos. Y aquellos que tal vez no la han tomado ha sido porque no lo han querido hacer. Pero también han habido contagios, hay personas enfermas, pero están viendo la enfermedad desde punto de vista diferente. Pero nosotros como hijos de Dios, como sabedores que nosotros nos movemos bajo los estatutos y mandamientos del Señor, todo lo tenemos que ver con nuestros ojos espirituales, con una mirada espiritual a través de la palabra del Señor, a través de esa palabra que es confiable, de esa palabra que no tiene errores, que no se equivoca y que podemos confiar plenamente en todo lo que ella enseña. Y mire de qué forma podemos ver la cuarentena, como un juicio de Dios. Y nos vamos ahí a Génesis capítulo 7, versículo 17. Y mira lo que dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Dice que el diluvio fue por 40 días. Pero ¿por qué razón Dios decidió mandar un diluvio? Porque ahí dice, mire, y se elevó sobre la tierra, ¿verdad? Las aguas crecieron sobre la tierra. No dice solamente en un lugar, sino que dice sobre la tierra. Pero Dios tuvo un motivo por qué hacer eso. Y es lo que nosotros en esta noche debemos de aprender, debemos de meditar. ¿Cuál es el motivo espiritual en esto que estamos viviendo? Y vamos más atrás al capítulo anterior, en el capítulo 6, versículo 5. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Todos o en alguna manera tenemos el conocimiento, ¿verdad? De que dice la palabra del Señor que el pensamiento del corazón del hombre era para el mal y sigue siendo para el mal. Es por eso la necesidad de buscar el significado espiritual en todo lo que atravesamos en nuestra vida. Y dice que el diluvio, el Señor decidió terminar con todo lo que Él había creado. Cuando usted lee en la palabra de Dios que el Señor dice que se arrepintió de haberlos creado, no es que el Señor se arrepienta, porque Él no se arrepiente, Él no es humano, Él no miente, sino que cambia la forma de tratar con el ser humano. Porque la cuarentena, amor, es un trato directo de Dios con el ser humano. No solo con una nación, no solo con una persona, sino con todo ser humano, con todo habitante de esta tierra. Es un trato, hermano. El mundo se encarga de querer que nosotros entendamos de una manera secular, de una manera científica, el significado de lo que estamos viviendo.
Pero nosotros sabemos que hay un Dios real y verdadero y que Él es soberano y que su palabra dice que Él es el dueño de todo y que Él hace como Él quiere y Él siempre ha querido el bien para el ser humano. Y es por eso que a través de su palabra Él nos guía a toda verdad. Él nos guía a que nosotros vayamos en obediencia, a que meditemos en su palabra, a que reflexionemos, a que volvamos en sí. Porque Él nos ama y no ha habido mayor amor, mayor demostración de amor que de Dios, del único Dios verdadero para el ser humano, para su creación. Y nadie en esta tierra puede negar eso, aunque no lo crean, aunque no quieran aceptar el valor verdadero del sacrificio de Cristo, de la muestra de amor al ser humano. Eso no significa que no lo haya hecho. Eso no significa que Él haya entregado todo por amor a usted y a mí. Entonces podemos ver que la cuarentena nosotros la debemos de entender, se puede entender como un juicio de Dios. ¿A raíz de qué? A raíz de la maldad. A raíz de que usted y yo no hemos dejado de hacer cosas que le desagradan a Él. A raíz de que usted y yo seguimos haciendo malas obras cuando hemos sido llamados a hacer buenas obras. A raíz de que usted y yo tenemos malos pensamientos, malas intenciones en nuestro corazón. Y Dios no quiere eso. Dios no se agrada de lo malo. Él no tiene nada que ver con lo malo, con la inmundicia, con el pecado, porque Él es santo. Entonces dice la palabra del Señor que la maldad había crecido en extremo y nosotros somos testigos de cómo la maldad está hoy en día, al punto de la que somos tan insensibles de ver tanto dolor, de ver tanta muerte y de hacer burla de eso. Imagínense cómo está la maldad en extremo, cómo está el corazón del ser humano. Pero de qué otra manera también podemos ver la cuarentena. Esa cuarentena espiritual en la que Dios nos ha llevado, en la que el Señor nos tiene. No son los gobiernos, no es la enfermedad en sí, no, sino que Dios ha permitido esto con el propósito de que usted y yo meditemos cómo estamos delante de Dios, meditemos qué es nuestra vida, cómo está nuestra vida personal, familiar, ¿cómo estamos? Necesitamos meditar en esta cuarentena, aprovechar este tiempo, sacarle provecho a esta oportunidad que Dios nos está dando. Mientras usted y yo tengamos vida, es una oportunidad que el Señor nos da. Vámonos a Génesis capítulo 50. Ahí mismo donde estamos, vámonos al capítulo 50, versículo 3. Génesis capítulo 50, versículo 3, y dice la palabra del Señor. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Acá está hablando de la muerte de Jacob, de una muerte, y es por eso que nosotros podemos ver la muerte espiritual, podemos ver la cuarentena como una muerte espiritual. Y aquí nos habla, ¿verdad? Que dice que y le cumplieron 40 días porque así se cumplían los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios 70 días. Entonces podemos ver que es un tiempo requerido de duelo. Es un tiempo requerido de duelo, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿en qué estamos muertos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿En qué área de nuestra vida estamos muertos? Muchos lamentablemente hasta este tiempo, dice la palabra de Dios, que siguen muertos en sus delitos y pecados. Y no es que el cristiano sea más. La única diferencia entre un cristiano y una persona que aún no ha entregado su vida a Cristo es el haber creído. El cristiano no es más por sus propias obras, sino por haber creído en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El cristiano no es más porque tiene una buena posición, porque va a la iglesia, porque sirve, porque se pone un uniforme. No, el cristiano es más por haber creído en los méritos de Cristo.
Entonces, es por eso que ahora tenemos vida. ¿Por qué? Porque Jesús es vida, porque nos ha dado vida en abundancia. No tenemos vida por nuestra propia prudencia. El cristiano no tiene vida por su propia sabiduría, sino por haber creído en Cristo. Y si usted en esta oportunidad está en esta cuarentena, es el momento de que usted, si usted está muerto, quizás en su vida financiera, está muerto en su vida sentimental, pero lo más peligroso es que está muerto en su vida espiritual. Hoy es el tiempo, hoy es el periodo donde Dios nos ha retirado, nos ha a un encuentro con Él, a un nuevo trato con nosotros. Hoy es el tiempo de que usted pueda aprovechar ese tiempo para poder volver, para poder aceptar esa vida, porque usted hasta ahorita solamente existe, no vive, porque hay una diferencia entre existir y vivir, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si usted quiere verdaderamente vivir, llegar al que es el camino, la verdad y la vida, tiene que abrir su corazón a Jesucristo. Y aquellos que ya hemos creído en Cristo y hemos vuelto atrás y quizás hemos nosotros dejado el camino verdadero, y quizás nos hemos vuelto a los rudimentos del mundo, hoy es el tiempo en que nosotros podamos avivar el fuego que hay dentro de nosotros. Porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, somos morada y templo de su Espíritu Santo. Y el Señor no es del que da y quita, el Señor permanece, el Señor es fiel. El problema somos nosotros que apagamos la llama del Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no dejamos que gobierne nuestra vida, porque no dejamos de que nos conduzca por el camino del bien y de la verdad, sino que queremos vivir bajo nuestra voluntad. Queremos vivir el Evangelio como a mí me gusta, como a mí me conviene, como a mí no me molesta, con la comodidad que a mí me gusta, el día que yo quiero, la hora que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero. Y es por eso que la iglesia de Cristo en esta hora está adormecida. Por eso es que en este día la iglesia de Cristo no está haciendo el papel que le corresponde. ¿Por qué? Porque está muerta, está apagada, porque ha permitido que las circunstancias de la vida gobiernen su ser, gobiernen su pensamiento, gobiernen su corazón. Pero este periodo, mire, de cuarentena que tenemos es la oportunidad, porque en el Señor hay oportunidad, porque el Señor es bueno y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy es el momento de aprovechar este periodo para volvernos a Dios, para meditar cómo estamos. Que hoy es el momento que nosotros terminemos ese tiempo de duelo y que nos levantemos a través de la resurrección de Cristo en fe, en poder, en convicción. Hoy es el tiempo, hoy es el momento. ¿De qué otra manera podemos ver nosotros la cuarentena como una enseñanza espiritual? Ya vimos a la luz de la palabra que puede ser de una manera de juicio, puede ser de una manera de muerte. Pero también, a raíz de todo eso, nosotros debemos de aprender, hermanos. Debemos de aprender. Porque de nada sirve, hermanos, que nosotros tengamos muchos años de vida y no hemos aprendido. Todos sabemos que hay personas que llegan a edades altas y de nada sirvió tanto sufrimiento, de nada sirvió tanto esfuerzo, tanto padecimiento. ¿Por qué? Porque vienen cometiendo los mismos errores que desde jóvenes. ¿Por qué? Porque quieren vivir su vida, porque no aceptan consejo, porque no aceptan corrección, porque no aceptan instrucción. No quieren aprender, ellos quieren vivir como ellos dicen. Ellos toman la decisión propia de ir por el camino erróneo. Pero en esta oportunidad nosotros debemos de ser sabios y entendidos y tomar lección de todo lo que acontece a nuestra vida. Vámonos a Éxodo capítulo 24, después de Génesis. Éxodo capítulo 24.
versículo 12. Éxodo 24, versículo 12. Y mira lo que dice el Señor en la palabra. Dice la palabra del Señor en el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Cómo nosotros podemos entender esta cuarentena como una enseñanza? Dice la palabra del Señor que a través de su palabra, a través de sus mandamientos, a través de sus estatutos. En esta oportunidad el Señor le iba a dar y le decía a Moisés que subiera al monte y que él le iba a dar las tablas que contenían la ley de Dios. Pero esa ley era para el pueblo de Israel. Hoy, en esta época que a nosotros nos ha tocado vivir, que Dios nos ha permitido, bendita sea su misericordia, vivir en la época de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el don inmerecido que cada ser humano puede obtener a través de creer en Jesucristo. ¿Y cómo? De ser librados de la muerte, de ser librados del pecado, de ser librados de la condenación eterna, de ser librados de la ira de Dios a través de solamente creer en Jesucristo. Pero antes no era así. Antes el hombre tenía que cumplir la ley. El pueblo de Israel tenía que cumplir la ley, pero ahora, en el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir, solamente lo único que debemos de hacer es rendir completamente nuestra vida y nuestro ser completo a Cristo, y nosotros volvemos en amistad con Dios. ¿Y cómo? A través de aprender las enseñanzas de la palabra. La palabra nos enseña y dice en el libro de Romanos 9:10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Esa justicia que solamente Dios nos puede dar y que viene a través de la fe. Y que viene a través de la fe en Jesucristo. Entonces, esta cuarentena es el tiempo en el cual nosotros debemos de tomarla como una enseñanza. ¿Qué vamos a aprender en este periodo de tiempo? ¿Qué es lo que debemos aprender? Y dice el texto que leímos que el Señor le dijo en la segunda parte, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, nosotros sabemos que el único conocimiento verdadero que el ser humano puede encontrar, donde hay respuesta, donde hay sanidad, donde hay salvación, es a través de la palabra del Señor. Y es el tiempo que nosotros podemos aprovechar y debemos de hacerlo para buscar, escudriñar la palabra del Señor, meditar su palabra. Mire también en el texto, en el versículo 15, mire lo que dice. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. ¿Qué significa eso, hermano? Donde dice, en el 12 el Señor le dijo, sube a mí al monte. ¿A dónde debemos de ir nosotros? A Dios. En este periodo usted no tiene que llamar a su mejor amiga. Usted no tiene que recurrir a sus padres, a su esposo, a aquel que está esperanzado que le envíe la remesa del extranjero, a acudir a su jefe, a suplicarle, a clamarle. No, debe de acudir a Dios. Debe de subir al monte de Dios. ¿Y qué significa eso? Que Dios quiere llevarnos a niveles más altos, hermano. Porque quizás no hemos crecido en nuestro caminar, porque quizás estamos estancados, porque quizás nos hemos dejado, ahí estamos pasivos, no hemos avanzado. Pero Dios quiere que subamos. Y mira lo que dice el versículo 15. Entonces Moisés subió al monte. ¿Y quién estaba en el monte? Dios. Dice, y una nube cubrió el monte. ¿Qué significaba la nube? Era la gloria de Dios. Y si nosotros en esta cuarentena, nosotros aprendemos lo que Dios quiere enseñar. Mire, hermano, nosotros ya somos adultos. Y nosotros sabemos lo que Dios está tratando en nuestra vida. Nosotros sabemos lo que Dios quiere de nuestra vida.
pero no nos queremos decidir. Y somos tan duros de corazón y somos tan insensibles que vemos mortandad a nivel mundial, que vemos tanto sufrimiento y seguimos de endurecidos y seguimos haciendo nuestra voluntad, queriendo hacer nuestra propia voluntad. Pero hoy es el tiempo, hermanos, amigos, que reflexionemos y que aprovechemos este periodo para aprender la enseñanza que Dios nos quiere dar. Y Dios quiere que nos volvamos a Él. Dios quiere llevarnos a un nivel mejor. Quizás tenemos 20, 5, 25, 40, 50 años de conocer a Cristo y no hemos subido a ningún nivel, no hemos escalado ningún peldaño, hermano. Estamos siempre, como dice la palabra, de lechita, cuando nosotros somos los que tendríamos que dar el ejemplo, de dar consuelo, de exhortar, de animar. No, nosotros queremos que nos sigan sobando, que nos sigan contemplando, cuando somos nosotros los que ya tenemos que tomar el papel que nos corresponde, el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Y mira lo que dice el versículo 17-18. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces ahí podemos ver que es el periodo donde Dios quiere enseñar a nuestra vida. ¿Qué también quiere el Señor en esta cuarentena espiritual? Mire, recordar nuestra misión en esta tierra. Recordar nuestro propósito en esta tierra. Mire, usted y yo no nacimos de la nada. Usted y yo no venimos a este mundo solo por venir. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado, todos tenemos una posición. Pero depende de usted y de mí que la queramos hacer, que la queramos tomar, que la queramos creer. Depende. El Señor llama, pero no obliga. El Señor habla, pero no somete a nadie. Dios es tan caballeroso que permite que el ser humano tome sus propias decisiones. Y entonces vemos a la luz de la palabra, vámonos al libro de Números, capítulo 13, versículo 25. Números, capítulo 13, versículo 25. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su propósito y el mío de estar en esta tierra? Números capítulo 13, versículo 25, y dice la palabra del Señor. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Quiénes eran ellos? Moisés había enviado 12 espías a reconocer la tierra prometida, Canaán. Y dice que después de ellos, de haberla recorrido, volvieron, dice, de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Y cuál era la misión de ellos? Ir a ver esa tierra, pero no con ojos carnales, sino con ojos espirituales, creyendo en la promesa que Dios les había hecho, que los iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Y hoy en día también Dios quiere que veamos con ojos espirituales, no con ojos carnales. Que no creamos cuando el hombre dice la economía se va a caer. Si eso no es primera vez, hermanos. Que va a haber hambruna, si eso no es primera vez. A la luz de la palabra del Señor, desde la existencia del mundo, de la tierra, ha existido, hermanos. Ha habido hambruna, ha habido necesidad, han habido enfermedades. Eso no es nuevo para Dios, y el mismo Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Con un propósito de que usted y yo nos volvamos a Él, de que usted y yo podamos alcanzar las bendiciones en Él. A Dios no le sorprende esto, y a usted y a mí que hemos conocido a Cristo tampoco nos debería de sorprender. Si el Señor hasta ha tenido de cuidado de decirnos lo que acontecerá hasta el fin de los tiempos, nosotros no nos debemos de admirar.
de que los tiempos van a ir cada vez peor. Nosotros no nos debemos de admirar de que van a haber terremotos, de que van a haber guerras, de que van a haber enfermedades, de que van a haber pestes. Si el Señor en su infinita misericordia nos dio el privilegio de conocer el futuro. Nosotros no hemos tenido necesidad de andar creyendo en cartas, de andar creyendo en adivinos, de andar creyendo en brujos. ¿Por qué? Porque el único que conoce el futuro nos ha dado a conocer a nosotros. Y bendito sea su nombre. Entonces podemos ver, hermanos, como una enseñanza para poder recordarnos de la misión que nosotros tenemos en esta tierra. En esa oportunidad la misión de los espías era de haber ido a reconocer esa tierra. Y así nosotros en esta oportunidad, en este periodo de cuarentena, nosotros debemos de recordar nuestra misión. ¿Por qué estamos nosotros en esta tierra? ¿Por qué el Señor un día nos permitió nacer en esta tierra? Y vamos a Filipenses 3:20. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Y mira lo que dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la misión suya y mía en esta tierra? El reconocer que un día vamos a irnos de esta tierra. El reconocer que esta no es nuestra morada. El reconocer que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dios quiere recordarnos de que nuestra mirada no debe estar en las cosas en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba. En lo que es eterno, porque esto pasará. Dice la palabra, la tierra y los cielos pasarán, mas mi palabra no pasará. Y desde su palabra, aquí lo acabamos de leer, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Cuál es la misión de nosotros en esta tierra? Estar atentos, estar velando, prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que ya lo conocimos, levantarnos de ese sueño que tenemos, levantarnos de ese adormecimiento espiritual y poder prepararnos, ser prudentes como las vírgenes que tenían sus lámparas llenas y no ser insensatos. Y a usted que todavía no ha recibido a Cristo, a que pueda aprovechar la oportunidad de esta cuarentena y abrir su corazón a Cristo, prepararse y encontrar el verdadero propósito de su vida en esta tierra. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103, que Jehová es el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Miren, no hay nada fuera de Dios. Dios tiene control de todo. Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño de todo. Entonces nosotros en este periodo, una de las cosas que debemos de hacer es recordar la misión que nosotros tenemos. Si bien es cierto, en nuestra vida secular debemos de estudiar, prepararnos, trabajar, desempeñar cada uno el papel que le corresponde como madre, como esposo, como hijo, como hermano, como vecino, como empleado. Sí, es cierto, pero eso aquí termina. Y como nos dice la palabra que nuestra ciudadanía no está aquí, nosotros debemos de movernos, caminar, respirar, pensar como ciudadanos del cielo, no como ciudadanos de esta tierra, porque no somos de aquí, nosotros solamente somos peregrinos. Mira lo que dice el versículo en Salmo 119, 19, vamos a Salmo 119, 19. Dice la palabra del Señor que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Vamos de paso. 119, 19. Dice la palabra del Señor. Forastero soy yo en la tierra, no encubra de mí tus mandamientos. Somos forasteros en esta tierra. Usted y yo sabemos que hoy podemos estar vivos y otro momento ya no. Esto pasará. La vida es un tiempo nada más.
No es solamente el haber venido a esta tierra para vivir, para darnos los placeres que nos queríamos dar. No, encontremos hoy en esta cuarentena el verdadero propósito y la misión de nuestra vida en esta tierra. ¿Qué también podemos aprender en esta cuarentena? Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos al libro Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8 y 9. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8 y 9. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8 y 9, y dice la palabra del Señor. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. También dice el 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense que hoy es el tiempo, es el periodo donde usted y yo reconozcamos que quizás hemos tenido fracasos espirituales. Y no solo fracasos espirituales, sino fracasos materiales, fracasos sentimentales. Pero hoy es el tiempo que nosotros podemos aprovechar esta oportunidad. En esta época de la Escritura, todos conocemos que Elías fue un gran profeta, un hombre de Dios que mató a 400 profetas de una sola vez. Pero ¿qué sucedió? La voz de una mujer le dio miedo, que era Jezabel, porque dijo que lo iba a matar. Y él se entristeció, el gran profeta, el que hizo llover fuego. Él se entristeció, tuvo temor. Y quizás usted y yo, hoy es el periodo donde nosotros debemos meditar, donde nosotros debemos de comprender de qué estamos temerosos, en qué cueva nos hemos metido, cuál es su cueva. Que usted no quiere salir adelante, que usted está estancado por un fracaso matrimonial, que usted está estancado porque perdió una casa, porque no tiene casa propia, porque no tiene un empleo, porque su sueldo es muy bajo. En esa cueva está usted. No, eso es perecedero. Ya lo vimos en el punto anterior, de que la vida es más en esta tierra. No solamente es eso. Dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Es el momento de que usted y yo volvamos al camino, y vámonos al versículo 15. Mira lo que dice. Dice la palabra del Señor. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Qué es lo que le dijo Dios? Vuélvete por tu camino. Elías se había metido en esa cueva y había dejado de caminar, había dejado de ir tras el propósito que Dios le había dado. Entonces Dios en este periodo nos está diciendo que nos volvamos a Él, de que volvamos nuestra mirada a lo alto, de donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro no van a ser las ventas, nuestro socorro no va a ser un mejor empleo, nuestro socorro no va a ser la remesa familiar. Nuestro socorro viene de lo alto, del Dios Todopoderoso, que no cambia, hermano, que a Él no le importa que haya enfermedad, que a Él no le importa que la economía se quiebre, que a Él no le importa que no hayan ventas. Él es fiel y verdadero y cuida de usted y de mí. Pero nosotros muchas veces no reconocemos, porque pensamos que porque trabajamos, que porque nos esforzamos, que porque nos levantamos a las 2 de la mañana para alistarnos, irnos a trabajar, que por eso nosotros comemos, que por eso sacamos adelante a nuestra familia. No, hermano, no se equivoque, porque si usted y yo no tenemos salud, porque si usted y yo no tenemos fuerzas para levantarnos, porque si usted y yo, el Señor no nos permite ver un nuevo amanecer, no somos nada. No somos nada. Entonces, en esta oportunidad nosotros debemos de volver al camino, de volver
a eso donde Dios nos ha llamado. Leamos el versículo 18 y mire por qué Dios siempre tiene un propósito de bien para nosotros. Versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hoy es un tiempo también donde Dios quiere botar y romper toda idolatría que usted y yo tengamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos imágenes en nuestra casa, pero sí tenemos dioses ajenos. Y dice la palabra del Señor que solamente existe un único Dios vivo y verdadero, y fuera de Él no hay nada. ¿Y cuáles son esos dioses que tenemos? Y Dios, la idolatría es una rebelión para con Dios. Eso es la idolatría. Usted quizás está adorando su trabajo, usted quizás está adorando su negocio, usted quizás está adorando a su esposo, a su esposa, a sus hijitos, a su único hijo, lo adora. Ese es un Dios falso que le quita el lugar a Dios, y Dios en esta cuarentena quiere romper eso, quiere romper y está buscando un remanente fiel que no tenga sus rodillas dobladas, sino solamente delante de Jesucristo, solamente delante de Él. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este periodo. Hacernos libres, que le sirvamos solamente a Él, que creamos solamente a Él, que dependamos completamente de Él. Y su palabra lo dice. Dice en el versículo, y yo haré que queden en Israel, dice, 7,000 personas, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. ¿Quién era Baal? Un Dios falso. Y a veces nosotros estamos dándole la gloria de Dios a falsos ídolos, a falsos dioses. Mire cuánta gente le da la gloria a quien no se la merece. La única gloria es Dios. Las sanidades han sido por Dios. Las sanidades han sido solamente por aquel que dice que es Jehová Rafa. No hay otro, hermanos, no hay otra. Y mucha gente hoy en este tiempo sigue idolatrando, sigue adorando dioses falsos, dioses que son de mentira, hermanos, dioses que no hablan, dioses que no miran. Le siguen dando la gloria. La única sanidad en esta pandemia ha venido de la mano de Dios. La única protección en esta pandemia ha venido solamente de la mano de Dios. Hermanos, solamente Dios es el único Dios vivo y verdadero. Y para terminar, ¿qué quiere Dios en esta cuarentena espiritual? Cumplir su propósito de advertencia al arrepentimiento de usted y de mí. Vámonos al libro de Jonás. Jonás, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué quiere Dios en esta cuarentena espiritual? Cumplir el propósito de advertencia y de arrepentimiento en usted y en mí. Mira lo que dice el versículo 2. Dice, leamos desde el 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire, ¿a dónde lo envió el Señor a Jonás? A Nínive. ¿Por qué? ¿A qué lo mandó? A pregonar. ¿A pregonar el qué? Mira lo que dice el versículo. Leamos el capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Y dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Quizás hoy este periodo Dios le dice a usted y a mí, de aquí a que se cumpla la cuarentena podés ser destruido si no reflexionas, si no te vuelves a mí, si no dejas de hacer la maldad. Porque dice en el versículo que leímos, dice que aquella ciudad era grande y su maldad había subido delante de Dios.
Quizás esa maldad ha llegado hasta Dios, porque la Biblia dice que en los postreros días la maldad de los hombres será como en los días de Noé, en extremo. Y entonces Dios quiere advertirnos en esta cuarentena y quiere que nosotros volvamos al arrepentimiento. Mire, leamos el versículo 5 y dice, eso es lo que usted y yo debemos de hacer en esta oportunidad. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Mire lo que hicieron. Fueron sabios y entendidos de la advertencia que Dios hacía a través de Jonás. Y hoy nosotros debemos de ser como esos hombres y poder entender la advertencia que Dios nos hace a través de esta cuarentena, a través de esta pandemia. Y debemos de creerle a Dios como estos hombres le creyeron. Cuando dice que se vistieron de silicio, se humillaron delante de Dios y entendieron lo que Dios quería decirles. Y mira lo que dice el versículo 7-8. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Miren lo que dijo el rey. Hasta el rey se humilló delante de Dios. Hasta el animal, y usted dirá, ¿y qué le va a hacer un animal a Dios? Muchas veces nosotros todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Nuestra casa debe de honrar a Dios. ¿Y qué? ¿La prestamos para qué? ¿Para tomar? ¿Para oír de esa música degenerada de estos tiempos? Esos aparatos que Dios nos ha regalado para escuchar su palabra, para escuchar alabanzas que exalten su nombre. ¿Para qué las utilizamos? Para escuchar perreo, para escuchar perversidades. Para eso las ocupamos. Quizás nuestra casa que Dios nos ha prestado, que Dios nos ha dado, está llena de injusticia hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos. Y hacemos perversidades, permitimos que hayan malas acciones dentro de nuestra casa. Todo lo que tenemos tiene que estar rendido al Señor, todo lo que tenemos. Que su dinero que usted lo utiliza para darse sus gustos, para comer la hamburguesa que le gusta, la pizza que le gusta, para comprarse la ropa que le gusta, y le duele darle al Señor lo que le corresponde. Eso es lo que en esta oportunidad Dios quiere hablar en nuestra vida. Y dice el versículo 8, y conviértase cada uno, dice, clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esta cuarentena espiritual es para que nos convirtamos a Dios. Usted y yo que ya conocemos al Señor, recapacitar cómo está nuestra vida y nuestro andar delante de Él. Y usted que todavía no ha entregado su vida a Cristo, conviértase. Es el tiempo. Aproveche esta cuarentena. Es el momento. No espere. La vida se va como el viento. Es como la hierba que hoy es y mañana no es. Hoy es el tiempo de salvación. Dice la palabra del Señor que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. No nos pertenece nuestro tiempo, no nos pertenece la vida, eso le pertenece al Señor. Y mira lo que dice el versículo 10. El versículo 10, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que le había dicho que les haría y no lo hizo. Dios está viendo su actuar y mi actuar. Dios está viendo su pensamiento y el mío. Dios está viendo sus obras y las mías. Nosotros nos podemos engañar, pero a Dios nadie lo engaña, dice la palabra del Señor.
Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si usted siembra frijoles, va a obtener una mata de frijol, no va a obtener manzanas. Si usted siembra maldad, va a cosechar maldad. Si usted siembra odio, va a cosechar odio. Hoy, en esta noche, aprovechemos, convirtámonos a Dios, aprovechemos esta cuarentena espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Dios ejerce su fuerza con vista a la conversión, al arrepentimiento y a un cambio fundamental en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque esta cuarentena es un examen de un encuentro con Dios. Esperemos que nosotros tomemos la mejor decisión. Usted y yo recapacitemos, aprovechemos esta cuarentena para que Dios pueda ver cumplido en nosotros los propósitos de Él en nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por esta cuarentena. Gracias por esta pandemia, Señor, porque si a ti te ha placido que pasemos por este tiempo, Señor, ha sido, Señor, con un propósito divino. Ha sido, Señor, con un propósito de amor, de bien, de restauración, de salvación. Y es por eso que te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque eres bueno. Ayúdanos, Señor, a poder comprender en este tiempo, Señor, tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder entender el llamado que haces a cada uno y ayúdanos a tomar la decisión correcta, Señor, que debemos de tomar. Tú nos hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Bendito seas, Padre. Así también en esta noche, Padre, venimos delante de tu presencia sabiendo que tú eres un Dios bueno, sabiendo que eres un Dios lleno de misericordia, de amor, de compasión, Señor. Y como un viernes de milagros, Señor, que celebramos en nuestra amada iglesia, Señor, venimos, Señor, reconociendo que sin ti nada somos, Señor, que por ti es que salimos adelante y que tenemos vida, Señor, y que podemos movernos y que podemos respirar solamente por ti, Señor. Aquí estamos, Señor, clamándote, Padre, buscando tu misericordia, Señor, no por nuestras obras, Señor, no porque nosotros alcancemos algo de ti, sino por los méritos de tu Hijo amado, por esos méritos del Cordero de Dios, por esos méritos de Jesucristo, el perfecto, el justo, Señor. Por esos méritos venimos apegándonos, Señor, a tu misericordia y suplicándote sanidad por todo cuerpo enfermo, Señor. Que tú llegues, Señor, y pongas esa mano sanadora sobre esos cuerpos enfermos, Señor, y los levantes para gloria tuya, Señor, y tu nombre sea exaltado y tu poder sea una vez más mostrado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, llega a esos hospitales, llega a esa cama, Señor, llega a ese lecho donde, Señor, rondea la muerte, pero tú eres el dueño, Señor, de la muerte, porque la venciste, Señor. Padre, llega, Señor, a esas vidas necesitadas, Señor, donde quizás hace falta algún bien, algún alimento, Señor, algún medicamento, donde quizás no hay dinero, Señor, para comprar, donde quizás no se puede salir a comprar. Llega hasta ahí, Señor. Sé tú siendo Jehová Jireh, el proveedor, Señor. Tú lo conoces, Señor. Tú sabes la necesidad de cada familia, de cada persona, Señor. En el nombre de Jesús, llega, Señor, hasta ahí. Glorifícate una vez más, Señor. Padre, llega a esos corazones quebrantados, a esos corazones tristes, a esos corazones angustiados, afligidos. Da esa paz, Señor, que solamente tú sabes dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que aunque las tinieblas se muevan alrededor, Señor, tu luz admirable, Señor, alumbre esos corazones, Padre. Da ánimo, Señor,
como el ánimo de Cristo, Señor. Da fuerzas al que no tiene ninguna, Señor, porque tú lo sabes hacer, porque tú lo puedes hacer, Señor. Padre, restaura esa vida, Señor, esas vidas quebradas, Señor. Padre, bendice, Señor, cada trabajo, Señor. Bendice cada negocio, Señor. Y si ya no hay trabajo, Padre, y si ya no hay negocio, y si ya no hay dinero, tu palabra dice: venid y comprar sin dinero y sin precio, Señor, porque todo lo podemos en ti, Señor. Porque si tú cuidas, Señor, las flores del campo y las viste, y si tú les alimentas las aves del cielo, cuánto más no harás con tus hijos, con tu creación, Señor. Padre, llega a esos corazones, Señor, que aún no te han conocido, Señor. Espíritu Santo, convéncelos de pecado, de juicio, de justicia, Señor. Implanta esa fe que necesitan para poder reconocer que te necesitan, Señor, que sin ti no son nada, Padre. En esta hora, Señor, llega, Señor, a toda alma, Señor, a toda mente, Padre, en el nombre de Jesús, y levanta con poder, Señor, al débil, Señor. Levántalo en el nombre de Jesús, Señor. Llega, Padre, a ese hombre que está angustiado, a ese hombre que sostiene su familia y que quizás se ha quedado sin trabajo, Señor. Sé tú mostrándote, Señor, que si hasta este día ha llegado, no ha sido por su trabajo, ha sido por tu infinita misericordia, mi Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres bueno. Gracias, Señor, porque no es, Señor, porque nosotros te lo pidamos, sino porque tú eres bueno, Señor, y eres compasivo, Padre. Gracias. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y en Él te damos gracias. Amén y amén. Y ahora usted que nos mira, que nos escucha y que aún no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el tiempo. Y un día quizás recordará: yo conocí a Cristo en la cuarentena. Mire, hoy es la oportunidad. Aproveche y abra su corazón a Cristo a través de una oración. Acompáñeme. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Dios, como mi Salvador. Creo, Señor, que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Soy pecador, me arrepiento, Señor, perdóname de todos mis pecados. Gracias, Señor Jesús, porque has salvado mi vida hoy. Y hoy, desde hoy, la pongo en tus manos para que tú te sientes en el trono de mi corazón, establezcas tu reino en mi vida y en mi familia, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo quien gobierne mi voluntad, quien gobierne mi pensamiento, Señor, quien gobierne, Señor, todo mi ser. Padre, gracias por permitirme conocer la salvación a través de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por darme esa vida eterna, porque sé que esta pasará, pero mi mirada está desde ahora y para siempre puesta en ti, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Bienvenido a la familia del Señor. Si usted ha hecho esta oración, ha sido la mejor decisión, el mejor tiempo, el mejor momento que usted ha tomado. Lo felicitamos y busque un lugar donde congregarse. Busque al Señor, compre una Biblia, búsquelo en oración y verá que su vida jamás será igual. Que el Señor le bendiga.